Bueno, ya tenemos dos elementos, dos áreas de conocimiento muy específicas y muy extensas además de estudio, que nos pueden proporcionar una idea de qué debemos nosotros como ingenieros industriales tomar en consideración a la hora de analizar un puesto de trabajo o diseñar un puesto de trabajo, ¿sí? El objetivo del análisis va a ser siempre, pues, mejorarlo, ¿no? Optimizarlo. Pero ahora ya podemos tener algunas referencias que nos pueden dar información acerca de qué datos voy a requerir o qué elementos debo de observar con precisión acerca de la actividad que implica un puesto de trabajo, ¿sí? De repente, voy a poner como ejemplo, tenemos a alguien que está en una labor aparentemente simple, en una ventanilla, ¿no? Atendiendo al público de frente, como la de un banco, vamos a imaginarlo, y que la persona no tenga o tenga mal distribuido su equipo de trabajo alrededor. Y entonces cada vez que alguien viene con una actividad o le solicita un procedimiento en específico, el individuo tenga que hacer esto, voltear y tomar algún documento o agacharse a sacar algún otro o subir la mano para bajar la impresión de una impresora, ¿sí? Este tipo de actividades es algo que a lo mejor a nosotros no, en estos momentos o a partir de estos momentos, no nos va a llamar la atención o no nos llama la atención, ni siquiera nos percatamos, ¿sí? Pero que ya en el ámbito como ingenieros industriales tenemos que tomar en cuenta lo que acabamos de platicar para analizar, está haciendo un movimiento en el cual se está saliendo de sus límites de confort, ¿sí? Y además a lo mejor va a sacar un libro o va a sacar un manual, una carpeta, porque ahí tiene la información del cliente o no sé, o el protocolo, el manual de procedimiento, y lo tiene que sacar, pesa alrededor de medio kilo, 1 kilo, con esta mano y ponerlo acá para poderlo analizar. Y después ya que lo analizó, se tiene que girar otra vez y volverlo a colocar en su lugar. Nosotros lo vemos como gente común, pues como parte del trabajo, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando esa persona hace esa actividad en un día ocupado? 20, 30, 40, 100 veces al día. ¿Mm? Y de repente dice, ay, es que hoy no puedo trabajar porque voy a ir al seguro porque me duele mucho el hombro, ¿sí? Y entonces voy a faltar a trabajar porque me dieron incapacidad, ¿sí? En algo tan simple. Imagínense ahora en un área industrial donde tienen que mover herramientas, donde tienen que jalar patines o otras paletas, como lo que le llamen, o carritos con carga, subir y bajar materiales, montar y desmontar piezas en su máquina, y y no esté correctamente diseñado el espacio, ¿sí? Entonces, ese es otro aspecto que también tenemos que agregar. No solamente el diseño del espacio, vamos a llamarlo arquitectónicamente, es decir, que esté bonito, bien distribuido, que sea espacioso, que tenga las herramientas adecuadas, sino también tenemos que analizar el esfuerzo que realiza y los movimientos que realiza. Si moviliza cargas, de qué peso, cuánto pesan ese producto o el material que está moviendo, es muy importante, ¿ok? Entonces, eso va en esa parte.
De lo contrario, si nosotros descuidamos esos detalles, podemos generar lo que vamos a ver a continuación, que son enfermedades o lesiones que son a veces muy complicadas de resolver, pero que se generan precisamente por no tener en cuenta todo lo anterior que hemos estado revisando. Es decir, no tomé en cuenta la estatura de las personas, puse una mesa muy alta o puse una mesa muy chaparrita, ¿sí? Y el operador tiene que estarse agachando constantemente o la operadora tiene que estarse estirando constantemente, ¿sí? Y de repente, pues ya no es lo mismo empezar el rendimiento que tiene un trabajador a las 8, 9, 10 de la mañana que a las 6 de la tarde, ¿no? Y todo eso afecta en la productividad, ¿sí? Es decir, trataremos de mantener ese nivel de rendimiento óptimo el mayor tiempo posible. ¿Cómo lo vamos a lograr? Buscando este confort en el área de trabajo, es decir, que el operador se sienta que es capaz, que tenga un buen ritmo de trabajo, pero que no sea a costa de un desgaste físico excesivo, ¿sale? Estar demasiado tiempo parado, estar demasiado haciendo la misma actividad, tener una posición incómoda, etcétera, ¿sale? Entonces, esa es la trascendencia y el objetivo que persigue la biomecánica a la vez de la antropometría. En conjunto, nos dan esas posibilidades de estudio, ¿ok? Cada una cada una de estas ciencias es, como no se imaginan, de profunda y de específica en su estudio. Si nosotros queremos realmente diseñar a conciencia un puesto de trabajo y necesitamos hacer estudios profundos, podemos hacer dos cosas. Ocupar nuestro sentido común en función de lo que estamos analizando recientemente o sumergirse en esta información y verdaderamente vamos a encontrar incluso cálculos matemáticos y fórmulas matemáticas que me puedan determinar cuál es el peso máximo ideal para una operación para el movimiento de una persona en su lugar de trabajo. Así de específico podemos llegar a ser si nos metemos de lleno a estas ciencias, ¿no? Como la biomecánica. Entonces, otra es que nosotros nos apeguemos a las normativas que ya existen para ciertas cuestiones, como levantamientos de carga, que ya también lo vimos. Si recuerdan, ahí decía, la carga máxima para una mujer es de 25 kilos y para un hombre de 40 kilos o no sé cuántos. ¿Ok? Entonces, tenemos de dónde tomar para simplificar nuestro trabajo y para tener como fuentes de información a la hora de diseñar o buscar mejorar una actividad laboral en beneficio del operador, pero también para buscar aumentar la productividad. ¿Sale? Y los que tienen experiencia en el área de producción, en el piso, en un almacén, en los patios de las empresas, pues se van a dar cuenta de que efectivamente hay muchas cosas que se pudieran mejorar, que pudieran ser desde cambiar una herramienta, cambiar un equipo, cambiar un medio de transporte, mejorar colocar una infraestructura, ¿sí? Para movilizar cargas y simplificarle el trabajo a la gente y hacerlo más rápido y más eficiente, ¿sí? Por ejemplo, aquellas empresas que tienen almacenes en las cuales pues tienen que descargar el material y luego ponerlo en un carrito y después llevar el carrito hasta la salida de la bodega. Y uno pensaría, bueno, ¿por qué no en vez de colocar eso, por qué no ponemos rieles suspendidos en los cuales solamente enganchamos la carga, la deslizamos y la empujamos por vía aérea, por rieles y no por rueditas en carritos, ¿sí? O sea, todo eso implica, y ahí es donde entra precisamente la ingeniería, que es el desarrollo de soluciones a una circunstancia dada con información de todas estas áreas que estamos analizando, ¿sale? Entonces la ingeniería me va a ayudar. Y como les decía al principio del semestre, hay otras materias que ya no vemos, yo ya no veo en su carga de materias de su carrera, y una que es muy importante, que es manejo de materiales, donde precisamente se analizan las formas que hay para manipular cargas
dentro del área de producción, ¿sí? Bueno, eso lo tendremos que ir nosotros investigando por nuestra cuenta. Pero eso es el objetivo, ¿sale? Entonces, el objetivo de la biomecánica y la antropometría es precisamente evitar que surjan lesiones en el trabajador, ¿sale? Entonces, ¿qué tipo de lesiones? Pues vamos a ver los traumatismos, ¿sí? Vamos a ver los traumatismos que se pueden ocasionar por el simple hecho de llevar a cabo actividades laborales que nosotros podríamos considerar como normales o sencillas, ¿ok? Entonces, el siguiente tema que vamos a desahogar tiene que ver con estas enfermedades ocasionadas por microtraumatismos repetitivos. Y precisamente esta cuestión de que son microtraumatismos, eh, pues muchas veces no somos conscientes de ellos, ¿no? Entonces, si me ayudan a leer, porque ya se me está cansando mi gargantita. Alguien que me ayude a leer, por favor, esta lámina. Patologías y microtraumatismos repetitivos. Teniendo en cuenta que los trabajadores normalmente solo utilizan la mano en que tienen destreza, se hipertrofia la musculatura de este hemicuerpo, y aunque no haya fatiga, se ocasionan molestias osteomusculares, semejantes a la de la práctica de deportes. Ok. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es hipertrofia? Hipertrofia es el daño que se hace, en este caso, a la musculatura. Y cuando hablan de un hemicuerpo, pues es una parte del cuerpo. Aquí es donde les digo que entran las etimologías griegas, las raíces griegas, y donde pues, saberlas nos ayuda mucho a entender los conceptos. Hipertrofia es un daño a la musculatura. El que hace pesas, después de un rato de estar haciendo pesas, ya termina su sesión en el gimnasio, y al otro día o durante el transcurso del día empieza a sentir dolor en los músculos que entrenó. El entrenamiento es eso, lastimar al músculo para que el músculo se fortalezca y se recupere. A la hora de recuperar la hipertrofia, o sea, recuperarse el músculo de una hipertrofia, lo que se hace es que se va hinchando, se va inflando, las fibras musculares se van reforzando. Entonces, el ejercicio, particularmente las pesas o cualquier otro deporte como correr, etcétera, lo que genera es generar un daño controlado a los músculos para que estos músculos se restablezcan de una manera más fuerte. Es decir, lo que generamos son cicatrices en nuestros músculos que los hacen que se vayan haciendo más grandes. Así de fácil. Bueno, pero hablamos de hipertrofias musculares, a veces aunque no te canses, el simple hecho de caminar te puede generar molestias osteo en los huesos y en los músculos y articulaciones, semejantes a la práctica de deportes. Y eso te pasa cuando pues, tú normalmente caminas todo el día, te estás desplazando, pero si en un día en especial se te ocurre hacer tu peregrinación a la villita, caminas más que lo que normalmente habías caminado, y ahí sí te das cuenta de todos los músculos y articulaciones que utilizas al caminar, porque como caminaste demasiado, generas una hipertrofia y entonces sientes qué músculos son los que te duelen, pues son los que normalmente ocupas, aunque normalmente no te das cuenta, porque no te molesta, es algo normal, ¿sale? Sin embargo, cuando ya estamos en el área de trabajo y hacemos actividades que son siempre las mismas o que varían muy poco, encontramos esto. ¿Quién me ayuda, por favor? ¿Alguien más? La aparición de molestias en las zonas de hombros, codos y de la mano muñeca de carácter acumulativo tiene su origen sobre todo en la excesiva extensión y flexión o desviación radial o cubital de la muñeca, unas posturas de flexión, extensión
y abducción exageradas de los brazos. Repetitividad excesiva de la tarea, que cobran mayor importancia cuando aparecen ligadas además a esfuerzos excesivos. Correcto. Entonces, con lo que estamos analizando en esta clase, vamos a buscar evitar que estos tres aspectos sucedan dentro de un área de trabajo. Y no solamente de manos o brazos, sino en general de todos los segmentos del cuerpo, ¿no? Las piernas, los tobillos, las rodillas, todo lo que implique extender o flexión. Por eso les explicaba al principio, ¿no? En qué consistían estos términos de extensión y flexión. Las posturas de abducción exageradas, es decir, abrir demasiado los brazos o inclinar demasiado el torso, y además cargando, haciendo algún esfuerzo, pues obviamente hay que buscar evitarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de esto que se explica aquí. El círculo de la fatiga de la persona que me va a llevar irremediablemente a un traumatismo repetitivo. Y aquí vemos en la imagen. ¿Cuáles son estos tres elementos que nosotros debemos de estudiar para evitar enfermedades laborales? Primero, debemos de pensar en la postura, ¿sí? Que sea una adecuada postura. Y también para ello hay infinidad de fuentes de información, incluso normativas, oficiales, que indican cuáles son las posturas más adecuadas y sobre ello llevar a cabo la capacitación de los trabajadores y de los personal. ¿Cuáles son las posturas adecuadas de acuerdo al tipo de actividad? Otro elemento es la cantidad de fuerza que el individuo tiene que ejercer en el desarrollo de su actividad, como vemos aquí en la figura. Y después, la repetitividad, es decir, cuántas veces tiene que hacer esa acción a lo largo del día o en un periodo determinado. Entonces, estas tres cosas lo que me van a generar es lo que estamos viendo, fatiga, y cuando hay fatiga y cansancio es porque ya generamos hipertrofia muscular o osteomuscular. Es decir, ya estamos dañando al músculo. Y habrá cierto daño que el músculo sea capaz de absorber y al contrario, le va ayudando con el tiempo. Es como el entrenamiento, lo va haciendo más resistente, lo va haciendo más fuerte. Pero a la vez, también estos traumatismos repetitivos van generando daño que puede ir acumulando en el organismo de la persona, ¿sí? Como los deportistas. Vemos grandes deportistas, ¿sí? Que al final de su carrera deportiva y cuando ya son adultos mayores, pues vemos de que antes corrían a grandes velocidades o grandes distancias y ya en su edad adulta, pues con trabajos pueden caminar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues si bien desarrollaron capacidades físicas importantes durante su época joven, pues también fueron acumulando lesiones por traumatismos repetitivos, ¿ok? Entonces, ¿quién me ayuda a leer esta, por favor? ¿Alguien más? De ahí que las soluciones óptimas pasen por corregir posturas, reducir esfuerzos y bajar las cadencias de las actividades mediante el diseño de puestos de trabajo y herramientas adaptables a los usuarios. Correcto. Ahí está la solución, ¿sí? Corregir posturas. ¿Cómo corrijo posturas? Mediante capacitación. Reducir esfuerzos. ¿Cómo reduzco esfuerzos? Rediseñando la actividad, ¿sí? Como decía yo hace ratito, si es una carga, analizar qué tipo de esfuerzo hace, cuál es el gasto energético, si es una actividad de alta demanda, media demanda o baja demanda energética, ¿sí? Y principalmente buscar reducir la frecuencia con que esa actividad se realiza durante el tiempo de trabajo, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar para evitar lesionar a nuestro personal, ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Pues diseñando puestos de trabajo y dotándolos de herramientas que se puedan adaptar al usuario, y ahí entra la antropometría, ¿no?
que vamos a ver qué tipo de herramienta. Una herramienta que es óptima para un hombre puede no serlo para una mujer. Y entonces hay que adaptar estas herramientas al usuario. Entonces, hay una correlación positiva entre algunas profesiones y problemas fisiológicos, es decir, de acuerdo a lo que te dediques, es el tipo de problemas fisiológicos o físicos que vas a tener. De ahí que podamos generar unas diversas tablas taxonómicas donde se puede clasificar, en las que se aparecen reflejadas las tres variables. Estas tres variables son lo que me va a ocasionar una lesión. Primero, ¿qué tipo de actividad desarrolla? Después, cuáles son los movimientos que realiza, y ahí los vamos a comparar contra los ángulos de confort que analizábamos hace rato, contra los ángulos limitantes o límites máximos de desplazamiento, etcétera, ¿no? Ángulo visual, etcétera. Y sobre los trastornos que aparecen en las personas, es decir, estos tres elementos se relacionan directamente. ¿Cuáles son los traumatismos más usuales y cómo se generan? Para irlos identificando y en el campo laboral buscar reducirlos o eliminarlos modificando el puesto de trabajo o capacitando al trabajador para llevar una postura adecuada o ocupar una herramienta adecuada. Tendinitis. Dice, es la inflamación del tendón por compresión o rozamientos repetitivos. Esto no se da nada más, como vemos aquí en la imagen, no exclusivamente se da en el hombro, en los tendones del hombro. Esta tendinitis puede ser, vamos a ver más adelante, puede ser en el hombro, puede ser en el cuello, puede ser en las muñecas, puede ser en la cintura, en la cadera, las rodillas, los tobillos, etcétera. Tiene que ver con las articulaciones y el hecho de llevar a nuestras articulaciones a fuera de los límites de confort de manera continua o mediante aplicación de fuerzas excesivas en esos movimientos. El ejemplo más conocido es la tendinitis, o sea, lo que más se presenta es esta que acabamos de ilustrar, que es la escápulo-humeral, es decir, del hombro, por trabajar por encima de los hombros. Es decir, a la altura de la cabeza o por arriba, o a nivel del piso o por debajo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de algún trabajo que se realice constantemente este tipo de movimientos? Como parte del trabajo, ¿eh? En la, en la estibación de sacos. A la hora de estibar en el almacén, ¿no? A la hora de subir los paquetes a un anaquel más arriba. Bien. ¿Otra? ¿Otra más? Podría ser igual hasta en la casa, ¿no? Al momento de cambiar un foco, estás Claro. estirado Ujú. y pues ya haces un movimiento en vano, mal. Así es. En la planta puede ser un electricista en mantenimiento cuando tiene que subirse a reparar, a hacer una instalación. En un taller mecánico, el maestro mecánico, una de dos. Cuando está abajo del auto, que está, por ejemplo, arreglando un mofle o cambiando el aceite, el filtro por abajo. Cuando él se mete abajo, siempre tiene los brazos arriba de su cabeza. ¿Sí o no? Sí. Y aun cuando tengan fosa, sí saben cuál es la fosa, ¿no? Ponen el carro arriba y se meten abajo del carro por unas escaleritas, hay como un pozo abajo, ¿no? Hay un hueco abajo donde hacen todo eso, pues ahí también. Imagínense esos maestros mecánicos que trabajan así todos los días. Llega el punto que con la edad o con el paso de los años empiezan a tener problemas de tendinitis escápulo-humeral y ya no pueden trabajar
o ya no pueden hacer fuerza suficiente como antes. ¿Por qué? Pues el dolor es muy intenso. Otro traumatismo es tensinovitis. Aquí vemos la imagen, es la inflamación de las vainas, es como una especie de, los que conozcan de mecánica, como un chicote, como los frenos de la bicicleta, ya ves que es un tubito, y adentro del tubito va un alambrito, que es el que en realidad hace la fuerza. Bueno, pues es un mecanismo parecido, el que tenemos en las vainas tendinosas de la cápsula articular, que es aquí donde está ilustrado. Y esta afecta frecuentemente la parte posterior de la muñeca, es decir, la parte de arriba de la mano. Y el más conocido es el síndrome de Kervin. Y se genera por estas actividades. Escribir demasiado. Cuando estamos en la primaria que nos hacen dictados, o en la secundaria que nos castigan escribiendo, copiando de un libro, pues nos duele la mano y eso es lo que nos duele. Es una tensinovitis por el celular y por el uso del mouse en una posición, en una postura incorrecta. ¿Ok? Otro es el síndrome del túnel carpiano, también ese es muy conocido. El nervio mediano sufre compresión a nivel de la muñeca, lo que ocasiona entumecimiento o dolor en medio de nuestra mano, es decir, en toda esta zona, de aquí a acá, como si agarráramos un palo, toda la parte que está en contacto con lo que sujetamos, nos duele, y es un dolor como de muelas, o sea, es un dolor del nervio. Entonces es un dolor muy intenso que no nos permite trabajar correctamente. Y este se ocasiona por el uso repetido de una herramienta con la muñeca en posiciones extremas. Puede ocasionar la inflamación y dilatación de los tejidos a su paso por el estrecho canal óseo, es este precisamente que se marca aquí, así como la compresión del nervio mediano, y eso es lo que realmente duele y duele muchísimo, compañeros. Otra es la epicondilitis, que en este caso, este traumatismo afecta principalmente el codo y es similar al primero que vimos. Es una inflamación en el tendón que une el codo, la articulación del codo, ¿sí? Y obviamente tiene que ver con la fuerza que se ejerce en la mano y la muñeca, la que hace que este tendón sufra hipertrofia, vamos a llamar que toda la hipertrofia que se genera en esta zona muscular afecta directamente al tendón. Y es la inflamación dolorosa del codo por la realización de trabajos repetitivos con objetos o por movimientos repetidos de cargas pesadas asociados a la flexoextensión de la muñeca. Ejemplos, aquí arriba el albañil, cuando está cargan, tanto poniendo los ladrillos como aplicando la mezcla constantemente, está haciendo movimientos con los codos y sujetando con fuerza con la mano, la muñeca, para colocar tanto el tabique con el peso que éste tiene y la cucharada de cemento que va colocando. Y obviamente eso, pues cuando está levantando una pared de ladrillo rojo, pues son 500 movimientos en un día o 1000 movimientos en un día. Si es con block, pues a lo mejor son 250, pero el peso es mayor, la carga es mayor y finalmente con el tiempo vamos a obtener este tipo de lesiones. Y obviamente otras así tan simples como decía el compañero, las que hacemos en la casa, trapear, tan sencillo como trapear. Todas estas actividades que están aquí implican estos movimientos. Si es la persona del aseo, que tiene que hacer el recorrido por todas las oficinas y por todo el patio de la empresa, barriendo, escurriendo agua, trapeando, pasando la aspiradora, imagínense cuántas veces realiza ese movimiento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar elementos que me permitan limitar o reducir este tipo de acciones. El dedo disparador, ¿sí?
o engatillado de resorte es el desarrollo de un nódulo. Ahí se genera un tejido en el tendón y eso produce que duela muchísimo. Y es el traumatismo de dedo disparador. Se produce porque no se abarca bien la herramienta y en vez de presionar el interruptor o con el dedo medio, se presiona con la distal, es decir, con la parte más extensa. Entonces, aquí hay ejemplos. Cuando no alcanzamos a apretar bien con la herramienta es muy grande, pues se genera este tipo de lesiones. ¿Sale? Como vemos, cada tipo de actividad lleva asociado unos movimientos característicos y unos requerimientos de esfuerzos. Y además, el sistema productivo pues nos va a indicar frecuencias de producción, no porque es algo repetitivo y que me genere una lesión, pues voy a hacerlo más despacito, al contrario, tengo que buscar ese equilibrio. De no considerarse todas estas variables en la etapa de ergonomía preventiva, es decir, a la hora de diseñar el puesto de trabajo, puede que estemos abonando al campo para producir una determinada patología o una lesión. Por lo tanto, se deberá, adaptándolo a cada circunstancia, diseñar el área de trabajo, las herramientas, las pausas y descansos, las rotaciones, es decir, cambiar a las personas para que no siempre ejecuten la misma actividad o no siempre durante el día, que se consideren necesarias para preservar los dos puntales básicos del sistema productivo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que preservar y cuidar? La salud de los operarios y que sea la viabilidad económica de la organización, es decir, que sea rentable. ¿Sale? Entonces, eso es lo que corresponde hasta este punto, este tema de la biomecánica o el diseño, donde hablamos de las bases de la postura y el esfuerzo y la importancia que tienen estas ciencias en el desarrollo ergonómico. ¿Ok? Entonces ya nada más les voy a pedir, como ya se hizo costumbre, por favor, que para cerrar la clase hagamos el siguiente quiz que tiene que ver con antropometría principalmente. Se los dejo ahí para que cerremos la clase. ¿Dudas hasta aquí? Antes de que yo, desde esto. ¿No? ¿Sí se dan cuenta de la información que es mucha información, chicos? El tiempo sigue siendo muy poco y sin embargo trato de ir puntualizando los puntos clave que nosotros debemos de tomar en consideración como ingenieros industriales en ese sentido, ¿no? Si nos exigieran un análisis más profundo, pues tendríamos que hacer este proceso de investigación y encontrar estos protocolos que ya existen, compañeros, ya existen, tampoco es cosa del otro mundo, pero sí tienen un costo, ¿no? O sea, hay empresas que se han dedicado exclusivamente a generar todos esos protocolos y que pues también nosotros como ingenieros, si determinamos dedicarnos a esto, podemos inclusive generar todos nuestros manuales de implementación, ¿no? Entonces, es parte de nada más que nos aparezca ya el código. Solo son 12 preguntas muy sencillas, tienen que ver con antropometría principalmente, ya lo vimos todo. Y de hecho, estos quiz se desprenden de lo que vemos en las diapositivas. Y en este caso nada más abarca antropometría, ya no puse biomecánica ni lo demás. A lo mejor lo pongo para recuperar, iniciar la clase siguiente, pongo una recapitulación de biomecánica y lesiones. ¿Sale? Ahí está el código. ¿Sale? Por favor, regístrense y empiecen a inscribirse.
¿Vale? Porque ha estado fallando el internet en estos días. No sé si allá también, pero aquí ha estado muy lento, muy feo. Me está pidiendo que la actualice. Está tardando demasiado, chicos. Bueno, si no abrimos con esta la siguiente sesión, ¿les parece? Y entonces ya voy a poder incluir lo dejamos para la siguiente sesión, ¿vale? Entonces vamos a poder incluir también algo de biomecánica y algo de lesiones, porque vean cómo está mi internet, ¿sale? Está Sí, está bien. demasiado inestable y pues a lo mejor ni siquiera va a registrar todos los registros, las respuestas. Entonces lo dejamos para la siguiente clase, ¿vale? Opinen. Sí, está bien. Órale, pues. Ok, está bien. Ya de mi parte, Profe, una duda. mande. Sobre lo del avance del proyecto, ¿solo se va a describir como tal el área de trabajo en el que se va a analizar las condiciones ambientales y demás? Así es, como segundo avance, lo que va a hacer usted es mentalmente tomar una fotografía de un área, una actividad específica de trabajo, en la cual usted va a hacer toda esta descripción de cómo está actualmente. ¿Sí? Ujú. Y ya en la presentación del final del proyecto, de acuerdo a los requisitos además de los requisitos que vengan ahí, lo interesante es cómo usted me va a demostrar que ha utilizado estos nuevos elementos que hemos estado estudiando para hacer ajustes o cambios positivos en el área de trabajo para cumplir con los objetivos que analizábamos ahorita, ¿no? La productividad y la salud y la eficiencia del operador. ¿Sale? Sí, ¿Sí me gracias. expliqué? Sale pues. Ujú. Muy bien. Entonces sería todo, compañeros. Nos vemos el próximo sábado. Vayan haciendo sus tareas, revisen bien su plataforma, por favor, para que entreguen buenas actividades. Y si Dios quiere y no manda otra cosa, nos veríamos el siguiente sábado. Cuídense mucho, por favor, síganse cuidando. Gracias. Estamos en Gracias. contacto. Nos vemos la siguiente. Igualmente. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.